Vamos a resolver el ejercicio C. El ejercicio C nos dice a volumen constante. Bueno, vamos a ir anotando los datos. A volumen constante quiere decir que el volumen 1 y el volumen 2 van a ser iguales y son constantes, ¿sí? Volumen 1, volumen 2, constantes. A volumen constante, un gas... ¿De qué otra forma podemos decir que el volumen es constante antes de seguir? Si decimos que el volumen es constante, lo podemos decir así. A volumen constante, o lo podemos decir un gas isocórico, ¿sí? Que es volumen constante. Pueden decirlo de las dos maneras y en las dos maneras nos están diciendo que el volumen es constante, ¿sí? Seguimos entonces ahora. A volumen constante, un gas ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio. Ejerce una presión de 880 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. A 20 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué temperatura habrá si la presión aumenta a 1000 milímetros de mercurio? Quiere decir que pasó a una presión 2 de 1000 milímetros de mercurio. Y me pregunta qué temperatura habrá. ¿Cuál va a ser mi temperatura 2? Igual que en el ejercicio anterior, nuevamente nos pide calcular la temperatura. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Primero que nada, lo que tenemos que fijarnos es si está todo en las unidades correspondientes. Vemos que la presión 1 y la presión 2 ambas están en milímetros de mercurio. Y nosotros la tenemos que tener en atmósferas. Quiere decir que hay que hacer un pasaje de unidades. Y la temperatura la tenemos en grados centígrados o grados Celsius y nosotros la teníamos que tener en Kelvin. También hay que hacer un pasaje de unidades de temperatura. Entonces lo primero que vamos a hacer en el ejercicio es resolver los pasajes de unidades. Resolvemos los pasajes de unidades. Siempre lo primero que tenemos que hacer es eso, es fijarnos que esté todo en las unidades que corresponden, ¿sí? Porque si hacemos la cuenta, hacemos directamente el ejercicio desde la fórmula de los gases ideales, nos va a dar otro número diferente, ¿sí? Nos va a dar otro valor. Vamos a resolver entonces el pasaje de unidades primero de las presiones. La presión 1 teníamos milímetros de mercurio y lo queríamos pasar a atmósferas. Vamos a recordar cómo era eso. También lo tienen ustedes en los videos anteriores para poder repasarlo si necesitan. Pero de todas formas lo vamos a volver a repasar acá. Tenemos 880 milímetros de mercurio, ¿sí? Y nosotros lo queremos pasar a atmósferas. Entonces, siempre para pasar a atmósfera, nosotros sabemos que una atmósfera eran 760 milímetros de mercurio. Lo poníamos de esa manera entonces para que podamos cancelar milímetro de mercurio con milímetro de mercurio y que nos quede la unidad atmósfera. Resolvemos la cuenta. 880 por 1 dividido 760 y eso nos da 1,15 atmósferas. Si nos quedan atmósferas, que es la unidad que buscábamos. Bueno, ya resolvimos la presión 1. Ya de 880 milímetros de mercurio lo pasamos a 1,15 atmósferas. Vamos a hacer el otro pasaje de unidades que tenemos en el ejercicio, el de 1000 milímetros de mercurio. Se resuelve de la misma forma. Recuerden que lo que cambiamos era el dato que nos daba. El dato en este caso era 880, ahora el dato que tenemos es 1000. Entonces colocamos 1000 milímetros de mercurio y esta parte la dejamos exactamente igual. Una atmósfera
dividido 760 milímetros de mercurio. ¿Qué hacemos entonces? Cancelamos milímetro de mercurio con milímetro de mercurio y realizamos la cuenta, que es 1000 por 1 dividido 760. Resolvemos la cuenta con la calculadora y eso nos da 1,31 atmósferas. Perfecto, ya pasamos las dos unidades de presión y nos faltaría pasar la de temperatura. Hacemos el tercer pasaje de unidades, entonces temperatura 1 la vamos a pasar. Para pasarlo era a los grados Celsius, para pasarlo a Kelvin le tenía que sumar 273. 20 más 273, eso nos da 293 Kelvin. Y ya tenemos entonces los tres pasajes de unidades para poder empezar a resolver el ejercicio de las leyes de los gases ideales. Vamos a aplicar la formulita. La formulita de las leyes de los gases ideales decía que la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Si siempre la formulita es la misma. ¿Cuál era el valor que teníamos constante en nuestro problema? El valor que teníamos constante entonces es el volumen. Por lo tanto, el que vamos a cancelar va a ser el volumen y nos va a quedar de la siguiente manera. Presión 1 dividido temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido la temperatura 2. Vamos a reemplazar todo ahora por los datos que tenemos en el problema. Presión 1, ¿cuánto vale? 880 milímetros de mercurio. Muy bien. No. Claro que no. Tenemos que colocarlo en atmósferas. Para eso realizamos el pasaje de unidades, ¿sí? Entonces la presión 1 es 1,15 atmósferas dividido la temperatura 1, que no usamos los 20 grados Celsius, sino que vamos a usar 293 Kelvin, que es el pasaje de unidades que nosotros realizamos. 293 Kelvin. Presión 1 dividido temperatura 1. Perfecto. Es igual a la presión 2, que utilizamos la de pasaje de unidades, 1,31 atmósferas, dividido la temperatura 2, que nuestra temperatura 2 es la incógnita, es lo que queremos averiguar. Y nuevamente nos quedó la temperatura 2 en el denominador. ¿Cómo hacíamos cuando nos quedaba en el denominador la incógnita? Pasábamos la temperatura 2 para el otro lado, dejábamos el 1,31 y esta fracción que teníamos la poníamos, pero dada vuelta. O sea, el 293 Kelvin arriba en el numerador y en el denominador 1,15 atmósferas. De esta manera yo voy a poder cancelar las unidades, atmósfera con atmósfera, y realizar la cuenta. Con la calculadora hacemos 1,31 por 293 dividido 1,15. Y eso nos va a dar el valor de nuestra temperatura 2, que es 333,76 Kelvin. Y terminamos de resolver el ejercicio C de esta manera, ¿sí? Este ejercicio tenía bastantes cosas para resolver. El pasaje de unidades, ¿sí? Que por eso lo habíamos practicado, es muy importante, ¿se acuerdan que yo les decía? Para poder resolver estos ejercicios. Los pasajes de unidades
Y por último, aplicar las leyes de los gases, que esto es lo nuevo que agregamos ahora, ¿sí? Y vamos a hacer el último ejercicio, el ejercicio D, de los ejercicios como ejemplo para poder resolver la tarea.